31 datos de China en la Segunda Guerra Mundial, 1937 a 1945. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, señalada por algunos historiadores como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue espantosa y devastadora para los chinos. Con su estrategia de destrucción total, incluyendo la política de los tres todos, matar a todos, saquear todo y quemar todo, Japón dejó en China 20 millones de víctimas, la abrumadora mayoría civiles, y causó pérdidas materiales por más de 380.000 millones de dólares de 1937. Sin embargo, lo peor del imperio japonés en este conflicto fueron sus pavorosas atrocidades, que incluyeron el lanzamiento de agentes pestíferos sobre las ciudades chinas y unas perturbadoras experimentaciones con humanos en la unidad 731. La Segunda Guerra Chino-Japonesa interrumpió durante 8 años la Guerra Civil China, que peleaban el Ejército Nacional de Chiang Kai-shek y las fuerzas comunistas de Mao Zedong. En este video conocerás los hechos más importantes y escalofriantes de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la más mortífera del siglo XX en Asia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La guerra que precedió la Segunda Guerra Mundial, o el inicio de este conflicto bélico en China. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, llamada en China Guerra de Resistencia China contra la agresión japonesa, fue peleada entre 1937 y 1945 como parte de la Segunda Guerra Mundial, siendo a menudo considerada como el comienzo de esta en Asia. Otros especialistas postulan que la guerra en Europa y la guerra del Pacífico fueron dos conflictos totalmente distintos y, de hecho, el imperio japonés nunca combatió en el frente occidental europeo. La guerra chino-japonesa fue la más grande del siglo XX en Asia y provocó un éxodo masivo de asiáticos, dada la escala y crueldad de los crímenes de guerra perpetrados por Japón contra la población civil china. Después de los ataques del imperio japonés a Malasia y a la base aeronaval de Pearl Harbor en 1941, la guerra chino-japonesa se fusionó con otros conflictos agrupados en el teatro China-Birmania-India de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. ¿Cuándo empezó la guerra entre China y Japón? Se debate cuándo comenzó exactamente la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La fecha convencionalmente asumida es el 7 de julio de 1937, cuando se produjo el llamado Incidente del Puente Marco Polo, en el que soldados de las dos naciones se enfrentaron en el puente de ese nombre, sobre el río Yongding, a 15 kilómetros al sudoeste del centro de Pekín. Este episodio bélico es llamado en China Incidente del 7 de julio e Incidente Lugoqiao, mientras que en Japón se refiere como Asunto del Puente Roko e Incidente del Puente Roko. Otros historiadores consideran que el pistoletazo de salida de la guerra ocurrió el 18 de septiembre de 1931, con el incidente de Mukden, cuando los japoneses detonaron un explosivo en un pequeño tramo del ferrocarril del sur de Manchuria, administrado por una compañía nipona. Atribuyendo el incidente a los chinos, Japón lo tomó como pretexto para justificar su invasión de Manchuria. Número 3. Murieron 20 millones de chinos en esta guerra. Se estima que durante los 8 años y casi 2 meses que duró la guerra chino-japonesa, murieron 20 millones de chinos, la gran mayoría civiles. Tras el incidente del puente Marco Polo, el enfrentamiento escaló brutalmente, hasta transformarse en una invasión japonesa de China a gran escala. Japón obtuvo importantes victorias, incluyendo la ocupación de Pekín y Shanghái durante el primer año de la guerra. Los comunistas y los nacionalistas chinos venían luchando entre sí desde 1927 en la Guerra Civil China, pero el ataque de Japón los detuvo para enfrentar la agresión del enemigo extranjero. Hicieron frente a la invasión japonesa a través del Segundo Frente Unido, formado a finales de 1936, aunque la cooperación entre sí fue mínima. Los japoneses se apoderaron de Nanjing, la capital china, en 1937, perpetrando la masacre de Nanjing, una atroz ejecución de la población civil en la que murieron entre 40.000 y 300.000 personas. Número 4. ¿Cómo se le llama a esta guerra en China? En China, la guerra fue llamada Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa, y a menudo se utilizaban las expresiones abreviadas Guerra de Resistencia,
resistencia contra la agresión japonesa y guerra de resistencia de los 8 años. Sin embargo, en 2017 el Ministerio de Educación chino emitió una directriz estableciendo que los libros de texto debían denominar al conflicto Guerra de Resistencia de los 14 años, para adoptar un enfoque más amplio del enfrentamiento con el Imperio japonés, que se remonta a la invasión japonesa de Manchuria en 1931. Estos temas continúan perturbando las relaciones entre la República Popular China y el Estado del Japón, especialmente el siempre presente resentimiento chino por las atrocidades japonesas, incluyendo la masacre de Nanjing. El nombre más habitualmente utilizado en Japón para el conflicto es Guerra Japón-China, percibida como una denominación más objetiva y neutral. Número 5. La Guerra de China y Japón de 1894 y 1895, donde China le cedió Taiwán a Japón y Corea se independizó. Los antecedentes de la Segunda Guerra Chino-Japonesa se remontan a la Primera Guerra Chino-Japonesa, librada entre 1894 y 1895, en la que el Imperio japonés derrotó a China, entonces gobernada por la dinastía Qing. La derrota obligó a China a ceder Taiwán a Japón y a reconocer la plena y total independencia de Corea en el Tratado de Shimonoseki. A principios de 1895, Japón anexó también las deshabitadas Islas Senkaku, como episodio adicional de reafirmación de su victoria cuando finalizaba la guerra. Igualmente, después de la guerra, Japón ocupó y pretendió anexar la península de Liaodong, pero dio marcha atrás y la devolvió a soberanía china ante las presiones de Alemania, Rusia y Francia. Para ese momento, la dinastía Qing estaba al borde del colapso debido a revueltas internas y a la imposición de medidas desiguales entre sus territorios, mientras que Japón había emergido como una gran potencia gracias a su acelerado proceso de modernización, copiando muchas medidas occidentales. En 1905, Japón derrotó al Imperio zarista en la Guerra Ruso-Japonesa, ganando territorios y ejerciendo un protectorado en Corea. Número 6. Incidente de Mukden de 1931. El incidente de Mukden fue un episodio de bandera falsa organizado por el ejército japonés, como pretexto para la invasión japonesa de Manchuria en 1931. El 18 de septiembre de 1931, el teniente Tsuemori Kawamoto, de la Unidad de Guarnición Independiente del 29º Regimiento de Infantería japonés, detonó una pequeña carga de dinamita cerca de una línea ferroviaria del ferrocarril del sur de Manchuria de Japón, próxima a Mukden, ahora la ciudad china de Shenyang. La detonación fue tan débil que no logró destruir la vía e incluso un tren circuló por ella minutos después. Entonces, el ejército imperial japonés presentó el hecho como un atentado perpetrado por disidentes chinos y respondió con una invasión total que llevó a la ocupación de Manchuria y más tarde al establecimiento del estado títere de Manchukuo. El engaño quedó al descubierto en 1932, lo que en 1933 llevó a Japón a su retirada de la Liga de Naciones y al aislamiento diplomático. Número 7. Invasión japonesa de Manchuria en 1931. Manchuria fue invadida por el ejército del Imperio japonés el 18 de septiembre de 1931, inmediatamente después del incidente de Mukden. Finalizada la guerra en febrero de 1932, Japón estableció el estado títere de Manchukuo, situación que se prolongó hasta mediados de agosto de 1945, cuando la Unión Soviética y Mongolia derrotaron a Japón en la operación ofensiva estratégica de Manchuria hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La invasión atrajo una gran atención internacional y la Liga de Naciones creó la Comisión Layton, dirigida por el administrador colonial y político británico Victor Balfour Layton, que realizó una evaluación y presentó sus conclusiones en octubre de 1932. Como producto del informe Layton, el estado títere Manchukuo no consiguió reconocimiento internacional y su retorno a la soberanía china llevó a Japón a retirarse de la Liga de las Naciones. Número 8. Incidente del puente de Marco Polo en 1937. El incidente del puente de Marco Polo fue un enfrentamiento que se produjo entre el 7 y el 9 de julio de 1937 entre el Ejército Nacional de China y el Ejército Imperial japonés, con un saldo de 660 muertos japoneses y 96 chinos. El enfrentamiento tuvo lugar en las cercanías de Moscú y comenzó cuando un soldado japonés fue declarado desaparecido. Desde la invasión japonesa de Manchuria en 1931, se habían producido una serie de incidentes de baja escala a lo largo de la vía férrea que unía a Pekín con el puerto de Tianjin,
todos superados. En este incidente, un soldado japonés desapareció temporalmente de su unidad frente a Wanping y su comandante exigió el derecho a buscarlo en la ciudad amurallada china. La exigencia de Japón fue rechazada por las autoridades chinas y los dos ejércitos entraron en alerta. A pesar de que el soldado extraviado ya había regresado a su unidad, China disparó contra el ejército nipón. El incidente del puente de Marco Polo es considerado por muchos historiadores como el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa y posiblemente de la Segunda Guerra Mundial. Número 9. La Guerra Civil China de 1927 a 1936. La Guerra Civil China fue peleada entre el gobierno de la República de China, liderado por el Partido Nacionalista Chino, o Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, conducido por Mao Zedong. El conflicto se desarrolló de forma intermitente entre agosto de 1927 y diciembre de 1949, cuando terminó con la victoria comunista y la fundación de la República Popular China en el continente, mientras Chiang Kai-shek se retiraba a Taiwán con su gobierno nacionalista. Durante la invasión japonesa, los dos beligerantes chinos dejaron la guerra civil en suspenso para enfrentar al enemigo externo a través del Segundo Frente Unido, que eventualmente recibiría ayuda de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante el suspenso, los adversarios internos chinos se prestaron una mínima colaboración y los enfrentamientos armados entre los dos grupos no eran extraños. Número 10. Segundo Frente Unido. El Segundo Frente Unido, también llamado Segunda Cooperación Nacionalista Comunista, fue la alianza a regañadientes entre el gobernante Kuomintang y el Partido Comunista Chino para resistir la invasión japonesa de China durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que se solapó más tarde con la Segunda Guerra Mundial. El Segundo Frente Unido suspendió la Guerra Civil China entre 1937 y 1945 y supuso la aceptación del liderazgo de Chiang Kai-shek por parte de los comunistas para recibir recursos del gobierno chino. El punto culminante de la cooperación entre los dos rivales internos chinos llegó en 1938, cuando fueron derrotados por Japón en la batalla de Wuhan. Sin embargo, el ejército comunista se resistió a plegarse al mando unitario y casi nunca participó en batallas convencionales contra las fuerzas invasoras japonesas. Tras el final de la Segunda Guerra Chino-Japonesa y de la Segunda Guerra Mundial, Chiang y Mao intentaron establecer conversaciones de paz, pero la iniciativa fracasó y la guerra civil se reanudó en 1946, hasta el triunfo comunista en 1949. Número 11. Crimen de guerra japoneses. El Imperio de Japón perpetró crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en muchos países de Asia y el Pacífico durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, a menudo descritos como exterminacios masivos deliberados. Estos crímenes, cometidos principalmente por el ejército imperial japonés y la Armada Imperial japonesa, resultaron en la muerte de millones de personas. Los delitos relacionados incluyen masacres con armas de fuego, bombas y artillería, experimentación humana, hambrunas, trabajos forzados y esclavitud, perpetrados o tolerados por los mandos, soldados y funcionarios gubernamentales civiles del imperio. Veteranos japoneses admitieron la comisión de estos crímenes de guerra y proporcionaron pruebas escritas, incluyendo diarios de guerra y testimonios orales que permitieron conocer la magnitud de las atrocidades. Los crímenes incluyeron el lanzamiento de agentes pestíferos sobre las ciudades chinas y la horrenda experimentación humana en la Unidad 731, en la que se realizaban vivisecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas, transfusiones de sangre de animales a personas y muertes en diferentes condiciones extremas. Número 12. Batalla de Shanghái. La Batalla de Shanghái fue el primero de los 22 enfrentamientos importantes librados entre el Ejército Nacional de la República de China y el Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Se peleó entre agosto y noviembre de 1937, siendo una de las batallas más grandes y sangrientas del conflicto, y parte de la historiografía la considera la primera de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los chinos casi triplicaban en tropas a los japoneses, Japón tenía una superioridad de 8-1 en tanques, de casi 3-1 en aviones y dispuso de 130 buques de guerra, por ninguno de China. Las fuerzas chinas combatieron principalmente con armas de pequeño calibre contra un poder aéreo, naval y blindado japonés abrumadoramente mayor. La victoria fue japonesa, registrándose 187.000 bajas entre muertos y heridos por China, y 59.000 por Japón,
y el Imperio del Sol naciente capturó la estratégica ciudad de Shanghái. Número 13. Masacre de Nanjing. Tras derrotar al ejército chino en la batalla de Shanghái, las fuerzas japonesas avanzaron rápidamente hacia la ciudad de Nanjing, capital de China, cometiendo agresiones y saqueos a su paso. En la medida que el ejército imperial se acercaba, las fuerzas chinas que defendían la ciudad emprendieron la retirada al considerar indefendible su posición. El gobierno civil de Nanjing escapó y la ciudad quedó de facto en manos del ciudadano alemán John Rabe. Los japoneses entraron a la ciudad el 13 de diciembre de 1937, comenzando inmediatamente una horrenda masacre, una de las peores atrocidades de la guerra. Los pocos soldados chinos que habían permanecido en Nanjing fueron ejecutados sumariamente, quebrantando las reglas de la guerra, y los asesinatos de civiles, saqueos y ataques fueron generalizados. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente concluyó que se produjeron al menos 200.000 asesinatos y no menos de 20.000 casos de agresión. Número 14. Batalla de Wuhan. Esta batalla, llamada por los chinos Defensa de Wuhan y Captura de Wuhan por los japoneses, fue librada entre junio y octubre de 1938 en áreas de las provincias de Anhui, Shanxi, Henan, Xinjiang y Hubei. Con una duración de 4 meses y 16 días, fue la más larga de la Segunda Guerra Chino-Japonesa y posiblemente la más importante de la primera parte del conflicto. Más de 1 millón de soldados del Ejército Nacional bajo el mando de Chiang Kai-shek se enfrentaron a más de 400.000 japoneses comandados por el mariscal de campo Shunroku Hata. A pesar de que los chinos recibieron el apoyo de pilotos voluntarios de las fuerzas aéreas soviéticas, la superioridad marítima y en el aire de los japoneses los condujo a la victoria, ocupando la ciudad tras la retirada de China. Sin embargo, las bajas combinadas sumaron 1.2 millones, con enormes pérdidas en ambos bandos, las mayores para Japón durante la guerra. El mal resultado para el imperio japonés, a pesar de la victoria, lo indujo a desviar la guerra hacia el norte, lo que prolongó el conflicto hasta Pearl Harbor. Número 15. ¿Qué pasó en 1938? Después de su victoria en Wuhan, los japoneses avanzaron en profundidad hacia territorio comunista y las fuerzas de Mao presentaron una tenaz resistencia, causándole entre 3.000 y 5.000 bajas al ejército imperial y haciéndolo retroceder. Cuando Japón comprendió que las fuerzas comunistas evitaban las batallas convencionales, cambió su táctica y tomó medidas como bloquear los ríos y las rutas terrestres para impedir la llegada de suministros a sus enemigos. Igualmente, los japoneses ampliaron su milicia con el apoyo del gobierno títere y comenzaron a utilizar la violencia deliberada contra la población y la infraestructura civil para desmoralizar a los chinos y destruir su economía, lo que fue completado con la confiscación de bienes. Sin embargo, con las bajas japonesas en ascenso, el cuartel general imperial ordenó a las ramas aéreas de la Armada y el Ejército el lanzamiento de los primeros ataques de aviación masivos de objetivos civiles durante la guerra. Estos ataques dejaron muertas, heridas o sin hogar a centenares de miles de personas. Número 16. El contraataque chino entre los años 1939 y 1940. Algunas victorias chinas en 1939, como las de Xuxian, Shaoyan y Shaanxi, subieron la moral al ejército de Mao y lo alentaron a lanzar su primera contraofensiva a gran escala contra el ejército imperial japonés a comienzos de 1940. Sin embargo, los japoneses derrotaron a los mal pertrechados e inexpertos comunistas en la guerra moderna. Xian carecía de recursos suficientes para lanzar una ofensiva, ya que había perdido sus mejores hombres y equipos en la batalla de Shanghái, y su liderazgo estaba siendo cuestionado por sus generales, que actuaban con autonomía e independencia respecto al gobierno central del Kuomintang. Sin embargo, en 1940, los japoneses estaban enfrentando grandes dificultades para controlar los vastos territorios conquistados y optaron por intentar resolver el problema mediante el establecimiento de gobiernos títeres. Sin embargo, las atrocidades cometidas por Japón dejaron a sus socios internos en muy mala posición, y los gobiernos títeres eran en alta medida inefectivos. Número 17. Segunda fase, de octubre de 1938 a diciembre de 1940. Durante este periodo, los comunistas chinos se propusieron prolongar la guerra para desgastar a los japoneses, en una estrategia que el general estadounidense Joseph Stilwell llamó "a ganar sobreviviendo". Los nacionalistas chinos adoptaron la guerra magnética,
consistente en atraer a los japoneses a emboscadas y a posiciones para atacarlos por los flancos. En 1940, el ejército de Mao lanzó una gran ofensiva en el norte, destruyendo vías férreas y una mina de carbón. Agobiados en China, los nipones optaron por su política de los tres todos: matar a todos, saquear todo y quemar todo. En 1941, Japón controlaba un sector del norte y las costas chinas, pero los chinos dominaban buena parte de su inmenso territorio interior. Estados Unidos embargó a Japón por sus atrocidades y expansionismo en Asia, privándolo de petróleo y otros suministros vitales, y el imperio japonés respondió con el ataque a Pearl Harbor. Número 18. Relación de comunistas y nacionalistas. La formación del Frente Amplio entre el Kuomintang y el ejército comunista para enfrentar a Japón tuvo un efecto beneficioso para las fuerzas de Mao, que no solo se vieron aliviadas del asedio que sufrían, sino que también recibieron recursos del gobierno nacionalista. A pesar de los constantes avances japoneses en territorio chino, las diferencias entre comunistas y nacionalistas apenas eran veladas y solo cambiaban para empeorar, entre otras cosas, por la actitud de Mao de expandir su ejército absorbiendo a los milicianos chinos detrás de las líneas japonesas. Mao dejó muy claras sus prioridades cuando dijo: estamos luchando el 70% por el autodesarrollo, el 20% por el compromiso y el 10% contra Japón. Mientras los comunistas trataban de ampliar su esfera de influencia ante cada oportunidad que se les presentaba, los nacionalistas debían dividir su tiempo entre intentar bloquearlos y defenderse de Japón. Número 19. Entrada de Estados Unidos y aliados occidentales después de Pearl Harbor. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón tras el ataque a Pearl Harbor, y a los pocos días China formalizó su guerra con Japón, Alemania e Italia. De esta forma, la guerra chino-japonesa pasó a formar parte de un conflicto mayor. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt llamó a Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China los cuatro policías del mundo, otorgándoles a los chinos un inesperado estatus con la esperanza de que ayudaran a la contención de la URSS después de la guerra. La Organización Cooperativa Chino-Americana, dirigida por el jefe de inteligencia chino Dai Li, proporcionó a la Armada estadounidense información clave sobre los movimientos navales de Japón en el Pacífico, y Chiang Kai-shek siguió recibiendo suministros de Estados Unidos. Número 20. Devastadora campaña japonesa de Sheiyana, Shanxi. Sin embargo, el aprovisionamiento de China por parte de los aliados era muy difícil por el bloqueo japonés de las rutas terrestres y marítimas, y la ayuda exterior quedó limitada en gran medida a lo que se pudiera transportar por aire. Después del ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra Tokio y posiciones de Japón en abril de 1942, el ejército japonés ejecutó una redada masiva llamada Campaña Sheiyana Hanshi, con el propósito de capturar a pilotos estadounidenses supervivientes y a los chinos que los ayudaban. Durante esta campaña, Japón dejó un rastro de devastación en China y lanzó agentes propagadores de peste bubónica, cólera, disentería y fiebre tifoidea. Según estimaciones chinas, 250.000 civiles murieron por estos ataques biológicos y los desplazamientos obligados de población alcanzaron a 16 millones de personas. El 90% de los habitantes de la ciudad de Nikbo ya había huido antes de los ataques. Número 21. La paciencia china hastió a Estados Unidos. En 1942, Chiang fue designado comandante en jefe aliado en el Teatro de Operaciones de China, con el general estadounidense Joseph Stilwell actuando un tiempo como su jefe de Estado Mayor, mientras comandaba las fuerzas estadounidenses en el Teatro de Operaciones China-Birmania-India. Las relaciones entre Chiang y Stilwell pronto se rompieron y algunas fuentes atribuyen la ruptura a la endémica corrupción del Kuomintang. Otras versiones señalan que se debió a que los aliados presionaban a Chiang para una acción más rápida, mientras que el líder chino prefería ser más pacienzudo para proteger a su población, a sabiendas de que la superioridad industrial de los aliados occidentales terminaría por imponerse a Japón. Los aliados perdieron confianza en China y se concentraron en luchar contra Japón en el Pacífico. Número 22. Chinos, estadounidenses y canadienses entraron en China como agentes de sabotaje. Chiang rechazaba la política de los aliados de Europa primero, y ante la insistencia británica de enviar cada vez más soldados chinos a Indochina, lo vio como un intento de utilizar a su país como proveedor de mano de obra en la guerra.
Además, en una reunión con Mahatma Gandhi en 1942, Chiang expresó su apoyo a la independencia de la India, lo que enfureció a Churchill. Entre tanto, chinos nacidos en Estados Unidos y Canadá fueron reclutados para ser introducidos como agentes de sabotaje en la China ocupada por Japón, con la orden específica de sabotear el sistema de suministros de la fuerza de ocupación, principalmente ferrocarriles y puentes. Número 23. Chiang fracasó en enfrentar a Japón en el sur de China. El teatro chino sirvió a Estados Unidos para dos propósitos: inmovilizar una gran cantidad de fuerzas japonesas en China, impidiéndoles combatir en el Pacífico, y utilizar el territorio chino para lanzar ataques aéreos contra Japón. Japón se alarmó cuando bombarderos estadounidenses con base en el sur de China atacaron Taiwán y comprendió correctamente que desde allí Estados Unidos podría devastar las islas japonesas, proponiéndose capturar y destruir todos los aeródromos de la región desde los que despegaban los aviones aliados. Sin embargo, la Operación Ichigo, que lanzó con ese objetivo, finalmente no alcanzó los objetivos esperados. Chiang, en principio, no creía en el interés de Japón en el sur de China, afirmando que la Operación Ichigo japonesa era un engaño. Luego, su deficiente desempeño durante la ofensiva del ejército imperial fue considerado ampliamente como una demostración de incompetencia, lo que menguó aún más su reputación militar. Número 24. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki condujeron a la rendición incondicional de Japón. A finales de 1944, tropas chinas que atacaban desde la India, bajo el mando del general nacionalista Sun Lei-yang, llamado el Rommel del Este, y las de Wei Liu-han, en ofensiva desde Yunnan, unieron fuerzas para expulsar a los japoneses del norte de Birmania y asegurar la vital carretera del Edo. El ejército nacionalista chino continuó progresando, y en el verano de 1945, Estados Unidos lanzó la Operación Carbonado para retomar el puerto costero de Guangdong, quedando en condiciones de avanzar hacia Shanghái. Sin embargo, la invasión soviética de Manchuria y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Guerra del Pacífico con la rendición incondicional del Imperio japonés. Número 25. Estados Unidos terminó la guerra con una nueva arma. Estados Unidos puso fin a la guerra atacando a Japón con una nueva y devastadora arma. El 6 de agosto de 1945, desde el bombardero B-29 Enola Gay, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica utilizada en combate. La detonación mató en pocos instantes a decenas de miles de personas y arrasó la ciudad. El 9 de agosto, la URSS, renunciando a su pacto de no agresión con Japón, pero cumpliendo con lo prometido en la conferencia de Yalta, atacó al imperio japonés en Manchuria. Ese mismo día, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, más destructiva que la de Hiroshima, y un Japón en shock se desmoronó. Número 26. Rendición de Japón después de las bombas atómicas. En menos de 2 semanas, el ejército imperial japonés en Manchuria, formado por más de 1 millón de hombres, pero sin la artillería y el apoyo aéreo adecuados, sucumbió ante los soviéticos. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito capituló formalmente ante los aliados, rendición que fue firmada el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri. En la ceremonia, China estuvo representada por el general Xu Yunxiang. Estados Unidos fue muy criticado por librar de culpas a Hirohito, cuando el emperador japonés estaba al tanto de las atrocidades cometidas por su ejército. El general Douglas MacArthur, comandante supremo aliado en el frente del Pacífico, lo justificó diciendo que la figura de Hirohito era necesaria en el Japón de la posguerra. Número 27. Las curiosidades de algunas fechas históricas. Tras la capitulación japonesa, MacArthur ordenó a las fuerzas de Japón en China continental, excepto Manchuria, Taiwán y la Indochina francesa, que se rindieran ante Chiang Kai-shek, rendición que se produjo formalmente el 9 de septiembre de 1945, a las 9 de la mañana. Era la hora novena del día 9 del noveno mes del año, escogencia que fue un eco del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, firmado a las 11 horas del día 11 del 11º mes del año. Igualmente, la palabra 9 es homófona de la expresión china que significa de larga duración, con lo que se hacían votos porque la paz lograda durara mucho tiempo. De hecho, desde entonces no ha habido más guerras mundiales. Número 28. China quedó devastada después de la guerra.
China emergió de la guerra con su economía devastada y al borde de una guerra civil total, afectada por su infraestructura destruida, una espiral inflacionaria y la corrupción de los mandos nacionalistas. Chiang fue acusado de incompetencia militar frente a Japón y el líder del Kuomintang culpó a Estados Unidos, señalando que habían desviado demasiadas fuerzas chinas hacia teatros bélicos extranjeros, dejando a su país desprotegido. Los soviéticos solo devolvieron Manchuria a China después de llevarse la mayor parte de las cosas de valor dejadas por los japoneses. La destrucción de los cultivos y el pillaje de los animales domésticos durante la guerra sumieron al pueblo chino en un hambre masiva. Número 29. Se continuó con la Guerra Civil China. El Ejército Rojo chino esparció la propaganda de que su guerra había sido en favor del pueblo. Con una hábil organización y un efectivo aparato propagandístico, el número de afiliados al Partido Comunista de China llegó a 1.2 millones en 1945, cuando en 1937 eran solo 100.000. La ocupación soviética de Manchuria se demoró lo suficiente como para que los comunistas llegaran en masa y se apoderaran de parte del armamento y equipamiento militar que habían abandonado los japoneses. Después recomenzó la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, que culminó con la victoria de las fuerzas de Mao en la China continental en 1949, mientras Chiang Kai-shek se retiraba de Taiwán. Número 30. Las relaciones de China y Japón siguen siendo malas. A casi 8 décadas de terminada la Segunda Guerra Chino-Japonesa, sus secuelas continúan perturbando las relaciones entre el Estado del Japón y la República Popular China, especialmente por las espantosas atrocidades cometidas por el Imperio japonés durante los 8 años del conflicto. Los recuerdos de la guerra siguen siendo un importante obstáculo para la normalización de relaciones, mientras Japón trataba de borrar de los libros escolares su horrendo comportamiento contra los chinos. Sin embargo, a partir de la década de 1990, los textos incluyen referencias a sucesos que la mayoría de los japoneses preferirían olvidar, como la extinción humana en la unidad 7. Número 31. Cifra oficial de muertos chinos y japoneses en esta guerra. La información oficial de la República Popular China indica que durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa hubo 20 millones de muertos y 15 millones de heridos entre civiles y militares. El relato oficial taiwanés señala que el ejército nacionalista chino registró 3.2 millones de bajas, incluyendo 1.3 millones de muertos, 1.8 millones de heridos y 120.000 desaparecidos, situando las bajas civiles en 5.8 millones, para un número total de víctimas de 9 millones. El historiador japonés Mitsuyoshi Himeta situó en 2.7 millones el número de civiles muertos, solo durante la política de los tres todos. Las pérdidas materiales de China fueron calculadas en 383.000 millones de dólares, según la tasa de cambio de julio de 1937, equivalentes a 50 veces el Producto Interno Bruto del Imperio japonés en ese momento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de China en la Segunda Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.